El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos. Gracias al querido Juan Carlos Caicedo. Qué gusto leerte, amigo. Me envía unas gráficas de lo que está pasando ahora mismo en Manta. Manta amanece con grupos de taxistas que están estacionados en varias calles del puerto Manabita. No están trabajando. Entendemos que los taxistas van a mantener una posición similar a la que se generó el día de ayer, en protesta o en rechazo a las medidas económicas. Igualmente agradezco a Aníbal Carrillo Chávez, que me envía el mensaje: accesos a Manta, amanecieron con taxis estacionados bloqueando ingresos a la ciudad, el ingreso Montecristi Manta, ingreso Jaramillo Manta, ingreso Rocafuerte Manta, ingreso Vía Costanera o Espóndilus, San Lorenzo, Santa Maneta, San Mateo, acceso a la ULEAM, están bloqueados, gracias a esos reportes que tenemos en la provincia de Manabí. Y solamente para añadir a lo que dijo el contertulio. Ayer escribí 2 tweets a propósito del momento comunicacional que vive el país. Y el contertulio bien anotaba y bien decía: cada medio tiene su línea editorial y claro, hay una sensación de mucha gente de desazón respecto del rol que están ejerciendo los medios de comunicación el día de hoy. Ayer, por ejemplo, y basta ver lo que sacaron los grandes medios, tanto al mediodía cuanto en la noche, la invisibilización de ciertos temas. Hubo ayer medios que no sacaron la agresión de los policías a los periodistas en el centro. Me parece increíble. Pero dentro de la línea editorial se dispuso que no se saquen, no se hagan notas respecto de eso. Hubo otros medios que sí lo hicieron. Ecuavisa sí lo hizo, por ejemplo, y hay que citarlo. Ecuavisa sí hizo una nota de las agresiones que sufrieron comunicadores ayer, tanto por policías cuanto por manifestantes, lo que pasó con el colega camarógrafo de Teleamazonas. Hay otros, en cambio, invisibilización de ciertos temas, o hay una abundante carga de notas periodísticas sobre otros temas, dependiendo de la línea editorial. Esta ha sido una práctica histórica de los medios de comunicación en el Ecuador a pretexto de la libertad de prensa. Ayer, en estas horas, no fue la excepción. Y se evidencia que no se aprendió nada. Y en un segundo tuit planteaba públicamente, y lo planteo con conocimiento de causa porque he sido parte de esta profesión durante 26 años de mi vida y he trabajado en varios medios de comunicación. Señores propietarios, gerentes de los medios, directores de noticias de los medios, no se llenen la boca hablando de libertad de expresión, de equilibrio, de pluralidad, de diversidad. No se llenen la boca afirmando falsamente que muestran todo al público sin censura. O sea, dejemos esas falacias. Y digamos públicamente a nuestras audiencias cuál es nuestra línea editorial, como ocurre en otros países. O sea, ya hay que dejar las falacias, determinadas hipocresías en el manejo mediático. A propósito de lo que está pasando hoy en el Ecuador. Y a mí una cosa que me decepciona a esta hora, ¿qué tan comprometidos están los dueños de los medios de comunicación y los directores con la seguridad y la integridad de sus reporteros y sus periodistas? Porque quienes están en la calle, los camarógrafos, los asistentes, los reporteros, son quienes finalmente asumen las consecuencias de la línea editorial que adopta el medio, de las cosas que dice el áncor, el presentador, ¿no?, quien opina en pantalla. Pero a esta hora también creo que no es ningún misterio que hay medios que están siguiendo la línea del gobierno. O sea, medios públicos ahora, o medios estatales ahora, parecería que son todos. Mira, tú me pasan un dato que creo nosotros lo teníamos clarísimo, pero por si acaso la gente no lo sabe, que lo puede entender. El Ministerio de Gobierno fue quien envió a todos los medios aliados la lista de los dirigentes que supuestamente están liderando el paro, que ayer mostraron en reportajes de investigación en canales de televisión. Esa información fue proporcionada por el propio Ministerio de Gobierno. Entonces, los medios hoy están siguiendo la línea de gobierno. ¿Qué tan ciudadanos de esa línea? No lo sé. Y eso, vamos a preguntarle también a nuestro primer invitado, contertulio, que es alguien que sabe muchísimo de cómo se maneja la comunicación, es un historiador, es un académico además,
que hasta hace poco era también editorialista de uno de los más importantes medios escritos de este país, el doctor Juan Paz Dimiño. Que nos visita ya en nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días y un saludo a todos los oyentes de Radio Majestad. Gracias por la gentileza. ¿Cómo evaluamos este momento? Yo le quisiera comprometer a empezar por esto, Sí. por este tema, por cómo los medios de comunicación se han encarrilado en la línea oficial y hoy están tratando no solo de sostener, sino de apoyar y de impulsar las medidas económicas del gobierno. Bueno, ustedes, compañeros periodistas, han sido claros desde su propio oficio en identificar que los medios de comunicación hegemónicos se han alineado con la interpretación y tesis del gobierno para defender las medidas gubernamentales. Un poquito más lejos, han estado construyendo, si es que uno observa los canales de televisión y los medios escritos y varias de las radios consabidas, ante todo aquí en Quito, han estado construyendo la idea de que el paro es un paro de transportistas, con lo cual descuidan el hecho de que, siendo también así, se ha unido a ese paro una importante población nacional, a tal punto que el propio gobierno ha tenido que expedir un decreto para el estado de emergencia en el país. A pesar que dijo que estaban controladas las cosas, ¿no? A pesar que dijo que estaban ¿Para qué decreta controladas un las estado de cosas? excepción? Y porque es tal la reacción ciudadana que rebasa al simple paro de los transportistas. Me ha sorprendido, precisamente en esta línea que estamos conversando, como en este caso, acabo de verlo, Diario La Hora publica una información bajo el título "Correístas y transportistas, un romance de 400 millones de dólares", dando la idea de que, si es que uno lee la nota, de que esta ha sido una movilización de transportistas y correístas aliados. Y de corruptos, Bueno, ¿no? Porque están hablando de 400 millones de dólares. entonces, ¿Dónde están esos 400 millones? Esa ¿Quién es se los una llevó? interpretación que estoy entendiendo como la idea que tratan de posicionar los medios de comunicación hegemónicos en el país. Pero en la realidad los hechos son distintos. Ayer ha habido una inesperada reacción ciudadana ante las medidas, aprovechando ciertamente del paro de los transportistas, que sin duda contribuye de una manera muy sólida a paralizar actividades en el país, pues se paran los transportistas, no es un hecho menor, es un hecho muy fuerte. Y en esas circunstancias, el decreto de estado de excepción en el país da cuenta de que el gobierno, con las informaciones que tiene a su interior, informaciones incluso de inteligencia, estaba muy claro de que existe una reacción nacional muy fuerte contra la política general del gobierno y específicamente contra las medidas que se han adoptado, que son una parte más, un avance más en las políticas económicas y sociales que han venido siendo definidas desde el año 2017. ¿Cómo evalúa usted, doctor Juan Paz Dimiño, las declaraciones que brindó ayer la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, tomando en cuenta de que mucho se ha hablado de que el Partido Social Cristiano está cogobernando? De hecho, después de esas declaraciones, Moreno viaja a Guayaquil, después nos enteramos de que Nebot llega hoy precisamente al Ecuador, entonces parecería que no es casualidad, ¿no? Parecería que todo está orquestado, en efecto, porque las declaraciones me parecen oportunistas, la de la alcaldesa de Guayaquil, en el sentido de que asume su argumento central es que la subida del transporte, porque ese es el resumen de su exposición, la subida del transporte afectará a la población. Y que este es el hecho central frente a todas las medidas adoptadas. Digo una posición oportunista porque los socialcristianos y toda la derecha política del Ecuador lo que ha apuntalado es a este gobierno. Pero si este gobierno lo que ha hecho es seguir el camino de las inquietudes, de las demandas económicas de las grandes cámaras de la producción y de las demandas políticas de toda la derecha ecuatoriana. Que es de donde sale su ministro de Finanzas. Por ¿no? eso es que algunos memes el día de ayer en las redes circulaban, decían, claro, esto es un intento de bajarse de la camioneta. Exactamente por allí es la cosa, ¿no? Entonces un poco apartarse para aparecer, al menos desde la perspectiva del socialcristianismo,
como grandes salvadores del Ecuador. ¿A través Nosotros de no qué? estábamos de acuerdo con ¿A estas través de qué medidas estrategia? y nosotros somos los que podemos salvar el pueblo. A ver, Es ¿cuál una sería la estrategia, política. doctor? O sea, ya sale Cintia Viteri, dice esto, hoy se espera la llegada de Nebot. ¿Qué irá a decir Nebot, Que, no? que llegará con mucha más, Entonces, más Nebot enjundia, llega ¿no? con más fuerza, qué sé yo, cómo vendrá el asunto, pero es parte de su preparación de campaña para el 2021. Llegamos a 2021 con el país Separarse- convulsionado como está. Nunca se sabe. La historia del Ecuador es a veces tan explosiva y tan rara que bien puede provocarse situaciones inéditas, como bien podría continuar un proceso sin ningún cambio hasta el 2021. De lo que se ve hasta aquí, el gobierno tiene unas fuerzas importantes que le apoyan y eso no hay que descartar. El gobierno tiene como primera fuerza de apoyo los grandes empresarios nacionales, la élite de las cámaras de la producción. Está el gobierno haciendo la política económica que este sector quiere. Ese sector es un sector de enorme poder en la economía nacional. En segundo lugar, tiene el apoyo de la derecha política nacional, a pesar de estos sube y bajas de la camioneta. Entonces tiene ese apoyo. En tercer lugar, tiene el apoyo de los grandes medios de comunicación hegemónicos que apuntalan esas políticas. Y en cuarto lugar, tiene el apoyo internacional. Y de los Lo medios, que los ¿no? sociólogos llaman el imperialismo, pero ante todo de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Si lo que está cumpliendo es la carta de intención presentada ante el Fondo Monetario Internacional y las medidas son las que ya se preveían y estaban avaladas por el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, ante semejantes fuerzas, nosotros, pese al paro y el poder que tuvo ayer la movilización ciudadana, es de todas maneras una movilización en la cual no se proyecta una organicidad, un liderazgo capaz de conducir a esa población a un desenlace que pueda ser, por ejemplo, asumir el poder directamente. O sea, yo encuentro ahí un vacío. Por más fuerte que sea, tenemos que reconocer que no existe atrás un partido o unos partidos que articulen la misma manifestación ciudadana y un líder o unos líderes que sean capaces de conducir esa misma movilización. Aunque el oficialismo, y esto nos dijo ayer, por ejemplo, Jimena Peña, y eso lo han dicho los ministros y lo sostiene el gobierno, siguen señalando a la Revolución Ciudadana y a los correístas, ¿no? Los ¿no? Esa correístas. etiqueta Entonces, tan odiosa, siguen señalándoles como los responsables de pretender caotizar el país. supongamos que sea así, supongamos que sea así. Se ve que tienen entonces una fuerza impresionante. Tienen una fuerza nacional capaz de paralizar al país y tienen una fuerza que induce al propio gobierno a dictar un estado de excepción. Algo que no se compadece con lo que es la realidad. No, Es no decir, meditaba la declaratoria de un estado de excepción. el estado de excepción, además, tomemos en cuenta, el estado de excepción es por 60 días. Es decir, es una cosa, ¿cómo así 60 días? ¿Cómo se puede explicar que para 2 meses se haya dictado un decreto de estado de excepción para el país? Si se supone que la fuerza del correísmo no era la fuerza que idealmente ya todo el mundo pensaba liquidada. Parece que es una fuerza nacional de una enorme potencia que sigue presente. Pero más allá de eso, ¿ameritaba o no el estado de excepción por la convulsión A mí me interna que vive admira. la República? A mí me admira porque existiendo un estado de situación de alta conflictividad en el país, un estado de excepción en efecto se dicta cuando las condiciones son algo así como lo dirían los leninistas, algo así como condiciones prerevolucionarias. Y no sé si es que eso estaba existiendo en el país ayer. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de la evaluación que se haga del movimiento. Yo quisiera tomar en cuenta el asunto de las medidas. Si es que me permite, Por favor, vámonos claro, por allí, por porque supuesto. me parece que ese es un aspecto interesante a entender. De acuerdo con el acuerdo que hicimos con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el fondo reconoce que ya se han tomado medidas anteriores. La ley de fomento productivo, las exoneraciones fiscales, la subida de la gasolina súper, la disminución de trabajadores públicos, la lucha contra la corrupción, la reforma institucional a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El acuerdo con el fondo prevé como uno de los objetivos reducir el déficit en el sector público, y esto es permanente. Y por ello buscan mecanismos, subir el precio de los combustibles y el diésel
es parte de reducir el déficit en el sector público, porque implica deshacerse del subsidio que tanto le cuesta al gobierno. El reajuste de la masa salarial es el cumplimiento del objetivo de reducir el déficit en el sector público, Despidos y expulsando reducción de trabajadores, pero sin importar es los seres humanos, simplemente un asunto de cuentas. El otro objetivo es, en el propio carta de intención y en el acuerdo ya suscrito, la reforma del sistema tributario. Y allí se dice muy claramente que se eliminará el impuesto a la salida de divisas. Claro, se dice en forma gradual, puede ser gradual o puede ser de una sola, pero estaba previsto. Así como ampliar la base impositiva sobre, a su vez, la base de los impuestos indirectos. Dice eso la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. El IVA. El IVA, claro, dicen no vamos a subir el IVA, pero más tarde o más temprano lo harán en función de la carta de intención que implica exactamente reducir los impuestos directos e ir hacia los impuestos indirectos. Hay una pregunta puntual, doctor Juan Paz Dimiño. Cuando el gobierno y sus voceros dicen estamos tratando de quitarles la carga impositiva a los ciudadanos, por eso eliminamos el ISD, ¿quiénes son los que se benefician con la disminución y la eliminación progresiva del ISD, doctor Paz Dimiño? Vamos a eso, ¿no? Porque muy rápidamente, los otros objetivos de la carta de intención, las privatizaciones, la autonomía del Banco Central que se vendrá en ese mismo marco, y la reforma laboral, de tal manera que lo que hay que entender es que hay dos tipos de medidas que se están tomando en este presente. Las medidas económicas propiamente dichas y la reforma laboral. Y esas medidas económicas para reducir el déficit, fíjense en lo que concluyen. Vacaciones de los burócratas reducidas de 30 a 15 días, más el subir en los contratos ocasionales, el rebajar, en los contratos ocasionales el 20% del valor para poder restablecer un nuevo contrato. Más que los servidores públicos aporten con un día al mes su salario. Bueno, sumado todo ello, es exactamente el pago de su propio 13º y creo que hasta el 14º sueldo, si es que uno hace el cálculo. Entonces, el propio trabajador está financiando al Estado y eso es cumplir el objetivo de reducción de este déficit fiscal. Las medidas son empresariales, no son simplemente tributarias. Fíjense las medidas empresariales. Eliminar o reducir aranceles para las máquinas, equipos agrícolas de la industria. ¿Para fomentar a quiénes? A los empresarios de ese sector. A las grandes empresas agrícolas, ¿no? Porque el pequeño agricultor no va a importar un tractor. Reducir el ISD, impuesto a la salida de divisas. ¿A quién beneficia? A ese sector de grandes exportadores de dinero, que los tienen incluso en paraísos fiscales. El SRI hacía un cálculo el año antepasado de que existen 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales fuera del país. Además, eliminar aranceles para los celulares, las computadoras y los tablets. ¿A quién beneficia? A los importadores de ese sector. La contribución por 3 años de las empresas con ingresos mayores de 10 millones anuales. Esa podría decirse afecta a un sector. Pero es del 0.1%, o sea... Seguimos con las medidas empresariales. Claro. Impuesto a la renta única para el banano. Devolución de tributos del comercio exterior. Eliminación de anticipos al impuesto a la renta, reducción de la mitad del ISD de la que ya hablé. Esas son medidas para los empresarios. Pero no se entendería, digo, esas medidas para los empresarios a fin de estimular el trabajo de los empresarios y que ya no tenga excusas para que el sector empresarial se sume a la reactivación de la economía. Pero es que les han dado todo. Y suponiendo que sea como tú estás hablando, ¿y para qué entonces la reforma laboral? Si ya tienen tanto privilegio, reducción de impuestos, perdón de multas, perdón de intereses, ley de fomento productivo, estas medidas que se tomaron ahora, ¿y para qué diablos la reforma laboral? Porque la reforma laboral, tal como se conoce, lo que implicará es destrucción, violación de derechos laborales. Lo más grave para mí es la reforma a la jornada de trabajo. Según la propuesta que circula, puede ser cierta o no, pero tomemos en cuenta entonces las propuestas que ha hecho la Cámara de Comercio de Guayaquil, las 40 reformas que proponen.
Por allí debe ser el asunto. Pero eso implica que la jornada laboral de 40 horas a la semana se convertirá en jornada de 6 días hasta el sábado, con posibilidad de que sea en los días de entre semana de 10 y hasta 12. De 10 dice que sería. ¿Qué implica eso? Entonces, trabajar 10 horas, 4 días a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Podría ser. O trabajar hasta el sábado, 7 horas a la semana y 5 el sábado. Lo que no se dice es que con ello se deja de pagar el valor correspondiente a horas extras suplementarias, recargo por sábado, día de descanso obligatorio, y probablemente, si es que sobrepasa, vamos a suponer las 8 horas, y se hacen 12, se supera incluso el límite de la jornada del día. Es decir, no habrá recargo por la jornada nocturna. Ahora, doctor, bueno, qué facilidad se le está dando a los empresarios. Le traslado... Y dicen que esto es, discúlpame un segundo, dicen que esto es para generar trabajo. Ajá. Sí, claro, trabajo precarizado, porque no son más sinceros. Revivimos la esclavitud y con ello estamos todos tranquilos. Flexibilizamos las condiciones en las que se contrata a trabajadores. Le traslado una inquietud que, digamos, la tenemos nosotros también. Siempre les preguntamos esto a los analistas económicos que son críticos de las medidas y la política económica actual del gobierno de Moreno. Si no era esta la vía, ¿cuál entonces? ¿Qué soluciones se podían plantear para enfrentar o capear esta situación económica difícil que vive el país? Pero es que se han dado soluciones de parte de distintos sectores de economistas, académicos y foros. De hecho, los economistas heterodoxos han planteado desde hace tiempos una serie de medidas que se podían tomar si es que se quiere orientar al país en un proceso de cambio. El problema es que no quiere el actual gobierno, porque ya tiene su definición muy clara, ir hacia un tipo de economía social. Lo que quiere es ir a un tipo de economía empresarial. Y por tanto, mientras no cambien las orientaciones políticas del Estado, se seguirá en ese camino. El día de ayer, precisamente, la Unidad de Coyuntura y el Instituto Superior de Investigaciones y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador publicó un documento de 2 páginas y media, que lo tengo aquí en el computador, pero puedo transmitir a la ciudadanía, y aquí dice exactamente qué otras medidas se podían haber tomado para efectos de solucionar el tema. Claro, eso le iba a preguntar, porque un oyente me decía, a ver, si no se tomaban esas medidas, ¿qué se podía hacer? Sí, pero la Universidad Central lo está diciendo. Entre otras, se podía haber cobrado, como dice aquí este documento, los 4.000 millones de dólares de deuda que tienen los sectores empresariales por no haber pagado el impuesto a la renta. Pero si eso es una situación simplemente de incluso acción del SRI confiscatoria, se cobra y punto, entre otras de las medidas que ellos están sugiriendo en el documento. Así es que alternativas podemos ir examinando las mismas que el propio documento de la Unidad Coyuntura y el Instituto Superior de Investigaciones y Posgrado de la Universidad Central están planteándola. Entonces no digan que no hay alternativa. Lo que sucede es que no hay alternativa ante un modelo empresarial que se impone, porque la alternativa sería girar hacia un modelo de economía social, y eso sí veo que es difícil hacerlo, porque requiere incluso de otra orientación del poder. En este momento imposible. Yo veo imposible, ¿no? Porque ya están tomadas las el giro se definiciones del modelo empresarial. Este es al que vamos y en ese camino seguimos. Usted Otra alternativa, pero incluso desde la perspectiva de la teoría económica, los profesores de economía saben que hay múltiples instrumentos para tratarlo. Suponiendo que se suba el IVA, vamos a suponer que se suba el IVA, 2 puntos más, eso hay un recaudo inmediato de recursos para el Estado. Si se queda ahí, claro que cierran el mercado interno también, porque lo que ocurre es que han aumentado los precios generales de consumo y han estrangulado la capacidad de demanda porque los salarios no van a subir al mismo ritmo. Entonces, al mismo tiempo se podía haber hecho, bueno, perfecto, aumentamos el impuesto a la renta sobre los patrimonios más grandes que tiene el Ecuador. Y eso es de recaudación inmediata, porque hoy aquí 250 grupos económicos muy millonarios a los cuales se les puede cobrar sobre esos patrimonios. Pero ellos son los que hoy están dominando el poder político, entonces no van a permitir que les carguen más impuestos. Pues, el problema es ese, exactamente en la teoría y en la vida histórica del Ecuador. El problema es que para adoptar políticas que afecten a los sectores a los cuales hay que afectar,
se requiere de otro tipo de poder político. Ahora, doctor, históricamente los subsidios tenían que haber sido revisados, por lo menos, ¿era el momento o no para eliminarlos en el caso de la gasolina y el diésel? Otra vez, supongamos que sí. Aceptemos que era necesario revisar los subsidios. Pero el problema es que no es exclusivamente una supresión de los subsidios lo que se ha tomado, sino un conjunto de medidas adicionales que siguen estrangulando el mercado interno, como son las otras medidas ya de fomento productivo y de estrangulación de las capacidades del Estado que ya vienen desde hace tiempo. Y si se une a ello la reforma laboral, entonces la subida de los precios de los combustibles, ¿qué hará? Encarecer todo tipo de productos y estrangular la capacidad de demanda de la gente porque disminuye en su propia capacidad. Doctor, entonces hay que crear medidas alternativas para que eso no disminuya. Y entre otras cosas, frente a todas estas medidas, nadie dice que hay que subir salarios, ¿ah? Y lo que toca es subir salarios en el Ecuador. Más bien lo que se habla es de la reducción del 20% de los nuevos contratos. Es increíble. Para paliar la situación existente con todas las medidas que se han tomado ya en 2 años. Doctor, para cerrar, se me terminó el tiempo. Puntualmente, ¿usted cree, como dijo ayer el presidente Moreno en Guayaquil, que hay un intento para desestabilizar el régimen constituido? No creo que exista ese intento, pero como soy historiador, no puedo negar que las movilizaciones sociales, si es que llegan a tener la magnitud y el poder que muchos ilusionarían, bien podría llegar a procesos como los que ocurrieron en el año 96, cuando se derrocó a Abdallah Bucaram, o en el año 2000, cuando se derrocó a Yamil Maguad, o en el año 2005, como ocurrió con el caso del presidente Lucio Gutiérrez. Pero ahí hubo élites es un políticas ideal que de algunos estaban sectores, manipulando no se puede desconocer que es ideal de algunos sectores, pero no depende de los ideales, depende de las fuerzas del movimiento. Y de otra parte, como ocurre en Argentina, por ejemplo, casi a diario manifestaciones, con un movimiento obrero muy sólido, y sin embargo no han logrado revertir una acción de gobierno como la del gobierno de Macri, y han tenido que esperar a un proceso electoral para con ella obtener el triunfo. Lo que está demostrando la movilización que ha ocurrido ayer, y tal vez hoy día, la fuerza que ha adquirido, es que para el 2021 la situación no va a ser nada fácil para el sector de la derecha política del país, y que hay mejores perspectivas para un cambio y un giro hacia una definición política en favor de las izquierdas. Pero ¿debería esas izquierdas reagruparse o volver a armar una Ahora, estrategia? ese es el otro problema. Y ahí vemos que hay una fractura muy dura. Exactamente, como existe tantos sectores en el espectro de las izquierdas, no están en proceso de unidad. Los trabajadores tienen sus problemas en cuanto a unidad. Los indígenas no han tenido la presencia que uno podría esperar en estos 2 últimos años. Y más bien es una reacción ciudadana muy interesante, digna de ser analizada y digna de ser tomada en cuenta. Es una reacción ciudadana muy amplia y que adquirió carácter nacional. Le preguntaba yo hace un momento su criterio sobre la reacción de la alcaldesa de Guayaquil y de los sociocristianos. Ahora quiero saber rapidísimo su criterio, su reflexión sobre lo que hizo ayer la bancada de la Revolución Ciudadana, que fue presentar un manifiesto en los exteriores del Pleno para pedir que la Asamblea se convoque a una sesión extraordinaria para debatir el fondo de las medidas económicas, pero además ellos han dicho: nosotros ponemos nuestras curules a disposición de nuestros mandantes y están dispuestos a renunciar, pero que es ceder esa posición, ceder esas curules, es lo mejor ahora mismo cuando, digamos, a la Revolución Ciudadana es lo que le queda para dar pelea en el, Puedo en el entenderlo como escenario un nacional. posicionamiento político del sector que resulta interesante para efectos de forzar, si es que es del caso, definiciones de la Asamblea. También podría pensarse, y se ha pensado, hay sectores que lo han pensado, en la muerte cruzada, pero todavía el camino está por verse, más que decir son posibilidades viables, yo diría el camino está por verse, porque no se sabe, por ejemplo, lo que ocurrirá hoy, en un país en el cual los movimientos de esta naturaleza, les escuchaba hace un momento que ustedes hablaban, por ejemplo, de la caída de Lucio Gutiérrez,
no es un movimiento de un día. Claro, fue de varios Es, días. Claro. Ni siquiera de varios días, varias semanas. Así fue. Entonces, La rebelión de los cuando forajidos. se acumulan fuerzas durante varios días, varias semanas, y ello cada vez se vuelve como una fuerza política incontenible, entonces ahí veremos más claramente las repercusiones que podría tener. Por el momento hay una reacción ciudadana, este no es un simple paro de transportistas, hay una enorme reacción ciudadana de carácter nacional que ha preocupado al propio gobierno, por eso su estado de excepción, ¿no? Y que todavía no ha trazado con claridad cuál será el objetivo político o jurídico institucional a conquistar. Esperemos que esto se clarifique. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias. Contertulio, hay noticias a propósito de una entrevista que ha brindado el ministro de Transporte en uno de los canales de televisión, Gabriel Martínez. Advierte que hoy la Agencia de Tránsito presenta la tarifa para transporte inter e intraprovincial, no urbano, que usa diésel, y anticipa que será moderada, útil y técnica. Pasaje al doble no va a suceder, pero sí va a haber un incremento. Ahora, eso puede suceder, lo que puede suceder es que se contente la dirigencia del transporte, Claro. pero los ciudadanos que van a pagar ese incremento no van a estar contentos. Pero es que esa también me parece una estrategia muy hábil. Si es que se les sube a los transportistas el pasaje provincial, interprovincial, urbano, probablemente los transportistas cedan al paro nacional y comiencen a desarrollar sus acciones. Pero ya dejaron encendida la mecha, pues. Lo cual debilita al movimiento social en buena parte. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo debilita. Pero en segundo lugar, empieza la confrontación entonces pueblo versus transportistas. Y el gobierno como que se echa a un lado. Entonces es una estrategia muy bien pensada. Ahí el asesor jurídico político parece que tiene alguna claridad en el asunto, Pero porque no veo yo desconectados varias de las acciones que se han venido dando. Por ejemplo, el decreto de estado de excepción no es que se prepare en 5 minutos. Me parece que es una estrategia ya bien pensada en el sentido de que el gobierno también asume una serie de roles previendo situaciones. Desde el lado social, desde el lado de la asamblea, habrá que ver qué situaciones van previendo y cómo se generan los pasos. Gracias al doctor Juan Paz y Muy Miño amable, conversando aquí con Pero, nosotros. discúlpame si es que interrumpo, pero por el momento lo que hay que reconocer es que aquello que se decía, la gente no reacciona, en Quito no hay ninguna reacción, se ha producido de una manera inédita e inesperada. Resultó que es un paro nacional ciudadano y eso tiene una fuerza que provoca entonces más reacciones colaborativas y de apoyo de la gente. De acuerdo. Gracias al doctor Juan Paz y Miño, historiador, analista, quien ha hecho una lectura respecto de lo que está pasando en el país. 7:43, pausa en la primera hora.